Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA condena los asesinatos de rehenes perpetrados por Hamás. Consejo Permanente de la OEA considera situación en Guatemala. Campaña Not Before 18. Herramientas para prevenir y erradicar los matrimonios y uniones infantiles. Secretario General de la OEA participó en la conferencia Italia-América Latina. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condena los asesinatos de rehenes perpetrados por Hamás y demanda la liberación inmediata de las personas retenidas. Estos crímenes son una violación de la normativa internacional y de todo principio ético básico. Estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad, dijo Almagro. Presentación del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro Flores, en sesión extraordinaria del Consejo Permanente para considerar la transición en Guatemala. Thank you so much, Chair. Señor presidente del Consejo Permanente, embajador Sir Ronald Sanders, representante permanente de Antigua Barbuda, señor secretario general, doctor Luis Almagro Lemes, señor secretario general adjunto, embajador Néstor Méndez, doctor Bernardo Arévalo de León, presidente electo de la República de Guatemala, excelentísimos señores representantes permanentes y delegados alternos. No puedo iniciar mi intervención sin antes prestar las más sinceras condolencias en nombre de la República de Guatemala al pueblo y al gobierno del Estado de Israel, por los recientes actos terroristas que constituyen actos de odio y violencia que no tienen cabida en el mundo. Es importante recordar que la solidaridad trasciende fronteras y que en momentos como estos debemos de permanecer unidos en contra de la violencia y la intolerancia. Señor presidente del Consejo Permanente, Guatemala, como un país transparente que cree en los valores democráticos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ha demostrado un compromiso sin precedentes como Estado miembro de esta organización al participar por sexta vez en este Consejo Permanente, dando un ejemplo para que a futuro los distintos países aquí representados se conduzcan de la misma forma en la cual lo ha hecho mi país cuando se encuentren en un proceso electoral. Señor presidente del Consejo Permanente, atendiendo el tema para el cual hemos sido convocados el día de ayer, circulamos a todas las delegaciones una nota verbal en el que se detalla la metodología ordenada, transparente y eficiente del proceso de transición 2023-2024. Y la línea del tiempo que enmarca los distintos sucesos de esta etapa, entre otros documentos que compartimos, a fin de garantizar el principio constitucional de la alternancia del poder, tal y como lo ha expresado el señor presidente constitucional de la República, el doctor Alejandro Yamatei Falla. El ordenamiento jurídico constitucional de nuestra República ha sido trascendental para que el proceso electoral se lleve a cabo de una manera transparente. Es importante destacar por su trascendencia a este Consejo Permanente la resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala el recién pasado 6 de octubre, mediante el cual, a fin de preservar el Estado de Derecho, otorgó amparo provisional a prevención ordenando la efectividad de la protección que al sistema democrático y al principio de alternabilidad se confiere mediante el amparo provisional. La Corte de Constitucionalidad, como el máximo tribunal constitucional permanente de jurisdicción privativa, tiene como una misión la defensa del orden constitucional para contribuir y fortalecer el Estado de Derecho y preservar el principio de supremacía constitucional. En ese sentido, el amparo provisional que se ha otorgado confirma la obligación que tienen las distintas instituciones del Estado de refrendar lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, respetando la democracia y la cohesión social, asegurando el principio de alternabilidad en el poder y que el 14 de enero próximo se concrete en Guatemala el cambio de autoridades gubernamentales conforme a los preceptos constitucionales, refrendando nuevamente el compromiso de Guatemala con el orden constitucional y el Estado de Derecho. Hemos escuchado las alocuciones y el informe del señor secretario general y sin duda alguna este compromiso que hoy volvemos a reiterar es patente, pero está refrendado también por nuestro órgano supremo como un compromiso de nuestra nación de continuar preservando los valores democráticos que hoy nos traen acá.
Por otra parte, señor presidente del Consejo Permanente, lamentablemente los llamados a protestar pacíficamente por distintos sectores de la sociedad han derivado en bloqueos de calles, avenidas, cierres de comercios, actos de vandalismo y extorsión, atentando contra las garantías constitucionales de libertad de locomoción, trabajo, salud, entre otros, poniendo en grave riesgo el derecho a la alimentación, a la educación, a la igualdad y a la seguridad e integridad personal de todos los guatemaltecos. El derecho de manifestación que se ha presentado no es absoluto y aunque se ha respetado, tiene sus propios límites para garantizar que las demás personas tengan el ejercicio de sus derechos constitucionales. En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad reiteró por medio del amparo provisional concedido en el expediente 5697-2023, resolviendo en su parte conducente que las instituciones del Estado, y dice literalmente, a. Dicten y ejecuten las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de manifestación, así como la libertad de pensamiento. B. Asuman acciones en las que a la vez que se garanticen los derechos antes relacionados, también se observen los derechos de todas las personas en el territorio nacional. A la vida, la salud, seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de industria, comercio, trabajo y prosperidad. Cierro comillas. Es precisamente en este contexto y a fin de coadyuvar al cumplimiento de dicha resolución que el gobierno de Guatemala invitó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro Lemes, para iniciar un proceso de mediación que tiene previsto el establecimiento de mesas de diálogos que permitan que los guatemaltecos encuentren consensos entre los distintos sectores para que prevalezca la cohesión social del país. El secretario general aceptó esta invitación de manera inmediata, lo cual agradecemos. Y a partir del día de ayer se encuentra en Guatemala un equipo llevando a cabo los primeros acercamientos con los distintos actores sociales en el país y con el gobierno de Guatemala. En ese marco y desde este foro, desde ya invitamos a todos los sectores de la población guatemalteca a participar constructivamente en dicho proceso para preservar la paz social y el bienestar de todos los guatemaltecos. Sus excelencias, como es de su conocimiento, el día 12 de septiembre el binomio electo suspendió temporalmente la participación en el proceso de transición. Esta decisión fue respetada por el señor Presidente Constitucional de la República, exhortando al gobierno electo, como lo hizo también el secretario general de la OEA, a retomar el mismo. El gobierno de Guatemala dio la bienvenida el 21 de septiembre a la solicitud del gobierno electo de reanudar el proceso de transición con una propuesta de cambios en la metodología. Y así, el 4 de octubre se retomó el proceso bajo los términos que fueron propuestos por el presidente electo y aceptados en su totalidad por el presidente constitucional de la República. Distinguidos representantes, el gobierno de Guatemala reconoce que la democracia es un sistema de gobierno en el cual el poder político reside en el pueblo y en los ciudadanos y tiene la oportunidad de participar en la toma de las decisiones políticas a través de elecciones y procesos participativos. El gobierno de Guatemala está comprometido con los principios contenidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana y a respeto irrestricto de nuestro orden constitucional. El presidente de la República de Guatemala y el organismo ejecutivo que él dirige se comprometen a realizar los esfuerzos necesarios para garantizar que en el país prevalezca el orden constitucional y el Estado de Derecho. Al mismo tiempo, el señor presidente tiene también las facultades propias y necesarias para poder hacer lo propio y preservar la paz social. En ese sentido, nuestras fuerzas de seguridad han hecho lo propio para buscar el diálogo y la conciliación para poder preservar la paz social. Sin embargo, es intolerable que hoy grupos vandálicos estén amedrentando la vida de los guatemaltecos que desean trabajar y vivir en paz. Señor Presidente del Consejo Permanente, es indispensable tomar en consideración que las actuaciones del organismo ejecutivo deben regirse por el principio de independencia de poderes, que le impone límites al ejercicio del cargo ante otros órganos del Estado e instituciones autónomas. En estos momentos de incertidumbre que vive el mundo, exhortamos al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional a unirse para trabajar hacia el objetivo común de promover los valores democráticos y republicanos compartidos, preservando el diálogo, la paz y la cohesión social de todos,
para velar por el estricto cumplimiento de la ley y el respeto al ordenamiento jurídico interno de cada Estado. Muchísimas gracias. Presentación de la asesora regional en género del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Rocío Muñoz Flores, sobre el inicio de la campaña No Antes de los 18, herramientas para prevenir y erradicar los matrimonios y uniones infantiles precoces y forzados en América Latina y el Caribe. Señores y señoras del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, reciban el cordial saludo de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Como ya hemos señalado, los matrimonios infantiles y uniones tempranas forzadas constituyen una violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y afectan de manera desproporcionada a las niñas. Además, tienen impactos graves en la vida y la salud de niñas y adolescentes, entre ellos el abandono escolar, el embarazo, menor autonomía física, económica y de toma de decisiones, además de la reproducción intergeneracional de la pobreza y la violencia. En nuestra región, la prevalencia de esta práctica nociva se ha mantenido en los últimos 25 años. Según últimos datos, 1 de cada 5 niñas contrajo matrimonio o mantenía una unión temprana antes de cumplir 18 años. Sin acciones e inversiones, se estima que al año 2030 tendremos el segundo porcentaje más elevado de matrimonio infantil y uniones tempranas. Esta situación se agrava en el caso de las niñas que viven en zonas rurales, indígenas y afrodescendientes, que se ven afectadas por discriminaciones múltiples e interseccionales. El plan estratégico de UNFA se centra en el logro de 3 resultados transformadores: poner fin a la necesidad insatisfecha de planificación familiar, poner fin a las muertes maternas prevenibles y poner fin a la violencia de género y las prácticas nocivas. Y en el centro de dicho plan estratégico se encuentra la premisa de que cada persona cuenta en la búsqueda del desarrollo sostenible. Por ello, nos enfocamos en las poblaciones más dejadas atrás. En ese contexto, y en el marco del Día Internacional de la Niña, nos sumamos a la campaña Antes de los 18, no. Porque el tema de los matrimonios infantiles y uniones tempranas, conjuntamente con el embarazo adolescente, deben ser prioridades en las agendas públicas y políticas en la región. No podemos esperar. Debemos sumar todos los esfuerzos necesarios para cumplir con la meta 5.3 del ODS 5 sobre igualdad de género, pues nos compromete a poner fin al matrimonio infantil y uniones tempranas para que las niñas de hoy, en el 2030, sean adultas con oportunidades para su pleno desarrollo. Desde el Fondo de Población agradecemos al MESECBI por esta iniciativa conjunta y reafirmamos nuestro compromiso para trabajar articuladamente con los gobiernos, con la sociedad civil, con las agencias del Sistema de Naciones Unidas, con el MESECBI, para asegurar que las niñas y adolescentes alcancen todo su potencial y ninguna se quede atrás. Muchas gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que fue un honor participar en la 11ª Conferencia Italia-América Latina. Italia y las Américas son aliados fundamentales para enfrentar los desafíos de cambio climático, la economía verde y azul, energía y seguridad alimentaria para el desarrollo sostenible de nuestras regiones, subrayó Almagro. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.